Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens. El día de hoy con nuestro tercer capítulo dedicado a Roma, SPQR. A partir del año 508 a.C., fecha en que se fundara la República Romana, todos los monumentos y obras públicas llevaron las inscripciones SPQR, que significa Senatus Populus Quorumanus, el Senado y el pueblo de Roma. Este concepto será en adelante el que sustente la existencia de Roma. Pero, exactamente, ¿a qué se refiere esto? En los inicios de Roma, el pueblo comprendía básicamente dos clases sociales, las cuales eran los patricios y los equites o caballeros. Según la historia narrada por Tito Livio, Rómulo había elegido un centenar de cabezas de familia que le ayudaron a construir la ciudad. Estos y sus descendientes son los denominados patricios. Si lo pensamos de una forma lógica, en los primeros años de Roma, obviamente todos sus habitantes eran patricios. Esta fue la época de los primeros reyes y de la democracia perfecta. Pero, lógicamente, tras los primeros fundadores comenzaron a llegar nuevas oleadas de inmigrantes, muchos de ellos seguramente de Etruria, y de estos nuevos vecinos, los descendientes de los paters mantenían las distancias con mucho recelo, manteniéndolos siempre alejados de la posibilidad de tomar decisiones, privilegio del Senado, al que solamente los descendientes patricios podían pertenecer. Así, estos recién llegados se diferenciaron inmediatamente de los patricios y fueron denominados plebeyos, que lógicamente también en poco tiempo terminaron por ser más numerosos que los patricios. Así, los patricios, privilegiados por nacimiento, pronto tendrán que competir con una parte diferenciada de los plebeyos comunes, al aparecer una alta burguesía o clase media, cada vez más rica, cada vez más poderosa y sobre todo muy fuerte desde el punto de vista económico. Cuando el rey Servio Tulio, de quien ya hemos platicado, modificó los comicios centuriados, su intención claramente fue la de favorecer a estos personajes. Los patricios no estuvieron nada contentos, pues se vieron de pronto superados no solamente en número, sino también en influencia política. Sin embargo, cuando se instaló la República y los patricios recuperaron el poder, estos comprendieron por fin que ya nunca más lo podrían ejercer en solitario. Las antiguas familias dueñas de la tierra y con privilegios de sangre forzosamente tendrían ahora que compartir el poder con la nueva clase económicamente dominante, sin tierras, sin pureza de sangre, pero con dinero. Estos personajes son los que fueron denominados equites o caballeros, que, en su afán por pertenecer al selecto grupo del Senado, unirían sus fuerzas a los patricios y buscarían así un mutuo privilegio, además de que estarían dispuestos a pagar por pertenecer al Senado. A partir de este momento, el Senado romano comenzó a estar formado por dos tipos de integrantes, paters y conscriptis, teniendo los primeros el derecho de sangre y los segundos el derecho económico. Esto es lo que en un principio se podría haber considerado como el pueblo de Roma. Quedan claramente excluidos aquellos personajes que no pueden ni presumir de un linaje que les una con los fundadores de la ciudad, ni tampoco cuentan con el dinero necesario para comprar su pertenencia a los selectos círculos sociales con derecho a tomar decisiones. Para el 494 a.C., este grupo de plebeyos iniciará también su lucha por una representación más justa. Esta clase, que era además quien más había perdido en los tiempos catastróficos del nacimiento de la República, se encontraba ahora en una situación sumamente desesperada, empobrecidos y endeudados, en una época además en la que un deudor que no pagara
podría pasar a convertirse en esclavo de su acreedor. Estos plebeyos no tenían posibilidad de representación ni en el Senado, ni en los comicios centuriados, pues su situación económica los dejaba con mínimos votos. Así que pasaron directamente a la manifestación, exigiendo la anulación de las deudas, un nuevo reparto de tierras y la posibilidad de poder elegir a sus propios representantes. Obviamente sus pretensiones fueron negadas. Así que la plebe finalmente optó por abandonar la ciudad de Roma y se retiraron al Monte Sacro. Y dijeron que a partir de aquel momento no darían ni un obrero a la industria ni un soldado al ejército. Esta última amenaza era la más grave, sobre todo cuando nuevos pueblos bárbaros como los ecuos y los volscos comenzaban a amenazar las tierras romanas bajando de los montes Apeninos. Así que finalmente el Senado tuvo que ceder, canceló las deudas, restituyó la libertad a quienes las habían perdido y puso a la plebe bajo la protección de 2 tribunos y 3 ediles, elegidos cada año por votación popular. Esta primera gran victoria de los plebeyos tiene su registro en el año 494 a.C. y sirvió para salvar a Roma de las amenazas de invasiones. Aún así, las guerras contra los volscos se dieron durante los siguientes 70 años. Durante estas guerras, de hecho, también surgió una muy interesante figura de Roma, el dictador. El dictador, que era un jefe militar que tomaba el poder absoluto en momentos de grave peligro para la República, para devolverlos al Senado 6 meses o un año después, cuando el peligro hubiera terminado. Los dictadores romanos de esas épocas, Quinicio Cincinato y Marco Furio, actuaron como verdaderos caballeros y efectivamente devolvieron el poder pasados los momentos de peligro. Tras derrotar a los volscos y ecuos, fue la ciudad etrusca de Velles la que quiso aprovechar la oportunidad para terminar con Roma. El castigo fue la destrucción absoluta de su ciudad y la esclavización total de su población. Con estas guerras, Roma logró cuadruplicar su territorio, pero nuevamente fueron atacados, esta vez por los galos, un nuevo pueblo de origen celta que llegaba desde Francia a través de los Alpes. Los pueblos galos entraron a Roma, saquearon y destruyeron a su antojo, y luego se retiraron como en realidad era su costumbre. De haber sabido lo cara que les saldría la venganza, no hubieran dejado sobrevivir a Roma. En cambio, sí, aunque devastaron, no la destruyeron y volvieron sobre sus pasos hacia Emilia y Lombardía, donde se habían instalado sus tribus. Mientras todas estas guerras se daban con las potencias del exterior, hacia el interior, Roma lograba también un importante progreso con la llamada Ley de las 12 Tablas, un nuevo logro de los plebeyos, que consiguieron que las leyes se publicaran de modo que cada quien pudiera conocer cuáles eran sus deberes y cuáles eran las penas en caso de no cumplir con estos. En realidad, antes de las 12 tablas, los magistrados juzgaban en base a la voluntad de los dioses, lo que resultaba en una terrible desigualdad, pues en base al humor del dios, un asesino podía salir de apuros o un ladrón de gallinas podría terminar en la horca. De la humillación de los galos y de las convulsiones internas entre patricios y plebeyos, nacía una Roma fortalecida, con un ejército bien organizado, con leyes claras y con un liderazgo recuperado sobre la Liga Latina, lista ahora para reiniciar su crecimiento, justo donde un siglo antes se había frenado en seco tras haber derrocado a su monarquía. La urbe, reconstruida, comenzó a mirar con interés a los pueblos que la rodeaban en busca de nuevas tierras y de algún botín lo suficientemente interesante. De las ciudades circundantes, era la de Campania la más fértil y la más rica.
Esta ciudad estaba ocupada por la tribu de los samnitas, pero competían por la misma con los abrusos, que de vez en vez aparecían para saquearles. Así fue como torpemente los samnitas pidieron la protección de Roma, que por supuesto acudió gustosa. Y los siguientes 50 años son conocidos en la historia como las guerras samnitas, en las que poco a poco Roma engulló todas las tierras de esta tribu, destruyó a la Liga Latina, entró en tierras etruscas e inició la lenta colonización de toda la península que hoy conocemos como Italia. Cada avance era considerado por los romanos como una maniobra puramente defensiva. Así, para garantizar la ciudad de Capua, se conquistó Nápoles. Para garantizar la seguridad de Nápoles, se conquistó el Benevento. Y continuaron hacia el sur hasta llegar a Tarento, donde se detuvieron porque más allá solo encontraron mar. En aquellos tiempos, Tarento era una metrópoli griega que había logrado grandes progresos, especialmente en los campos de la industria y del comercio, bajo la guía de Arquitas, uno de los más grandes hombres de la antigüedad. No era una ciudad belicosa. En 313 a.C. habían recibido de Roma la promesa de que sus navíos nunca pasarían el Cabo de Colonna, lo que les hacía sentir seguros. Jamás se imaginaron que los romanos terminarían por llegar hasta sus territorios por tierra y no por mar. Cuando se vieron amenazados, buscaron desesperadamente algún pueblo dispuesto a defenderlos, pero nadie en Italia era ya capaz de pelear contra los romanos. Aparecerá aquí un nuevo e interesante personaje de la historia, el rey Piro de Épiro, quien, pensando que atacar a los romanos sería una excelente forma de dar lustre a su nombre, decidió embarcarse en la aventura de defender los territorios italianos de la Magna Grecia. Roma se enfrentó por primera vez a un animal jamás antes visto. El ejército de Piro contaba con elefantes y los despavoridos romanos sufrieron su primera derrota. Aunque el costo para los epírotas fue tan alto que se dice que el propio rey Pirro exclamó: otra victoria como esta y quedaremos destruidos. De aquí es precisamente de donde proviene ese término de victoria pírrica, cuando se habla de una victoria conseguida a muy elevados costos. Con todo, Pirro volvió a intentar atacar en el 279 a.C., pero esta vez fue derrotado. Los elefantes ya no eran una sorpresa. Los romanos habían aprendido cómo pelear con ellos. En adelante, nunca más Pirro pudo derrotar a Roma. Así que volvió a su patria, derrotado, y decidió ir a buscar el desquite en Grecia, donde finalmente encontró la muerte. Habían pasado exactamente 70 años desde que Roma, recuperada interiormente tras la caída de su monarquía, había iniciado las guerras de conquista. Para 273, la República Romana lograba dominar la totalidad de la península. Las experiencias anteriores les habían dejado claro a los romanos que no se podía confiar ni en las ligas, ni mucho menos en los aliados por fuerza. Roma por eso iniciaría ahora el proceso de romanización de todas las tierras conquistadas, utilizando el novedoso método de la colonización. Los naturales de la región acogían a los colonos, obviamente, sin el menor entusiasmo, pero poco a poco el proceso dio resultado. El territorio romano había crecido de 500 a 25,000 kilómetros cuadrados, y ahora toda Italia comenzaba a hablar una sola lengua y por primera vez a pensar en términos de nación y de Estado en lugar de en términos de aldeas y tribus. Si te gustó este video, por favor no olvides darte like, suscríbete y búscanos en nuestras otras redes sociales. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos hasta la próxima.